trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Productores y Mercados, el podcast que conecta a aquellos que trabajan en silencio y no tan en silencio, que hacen cosas pensadas no solo para beneficio propio, sino también con un sentido histórico, con un sentido social, con un sentido mucho más amplio. Por eso que siempre estamos acá buscando y encontramos rápidamente, porque hay más gente de la que ustedes imaginan que está que profesan estos valores, que lo practican, que lo difunden. Pero no quiero extenderme. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. ¿Cómo anda, Russo? Bien, acá estamos. Bueno, me alegro. Acá estamos con la mochila y con las boleadoras llevando, ¿no? Totalmente, señor, y con el fusil preparado para resistir. Para resistir. Bueno, contame, yo hice una introducción vinculada a los personajes que siempre aparecen en nuestro podcast, pero hoy es un día especial. Hoy está un luchador. Este es un día especial. Hoy tenemos un luchador. Hoy tenemos al presidente de Gestara, que es el grupo de empresas sociales y trabajadores autogestionados de la República Argentina. Es referente de la cooperativa de trabajo La Nacional, Limitada. Él dice que busca fortalecer los lazos económicos y políticos del sector cooperativo. Está vinculado al restaurante cooperativo Lo de Néstor, que entre paréntesis está cerrado, y también vinculado a un café con Perón, que también está cerrado Lugar por temas mítico. políticos. Este lugar funcionaba en el viejo Palacio Unzué, que es el Instituto Juan Domingo Perón. También cerrado Por el decisión gobierno, política. Claro. Bueno, hoy queremos presentarles y les traemos la voz, el pensamiento y el corazón del compañero Leonardo Duba. Bienvenido, Leonardo. Bueno, muchas gracias. Así. me da un poquito de alta presentación. Bueno, no, pero lo agradezco y lo... Es así, nosotros Y hace un poquito de bien al corazón, ¿no? Afrontamos las dificultades y sobre todo con un criterio como para seguir difundiendo trabajos concretos y difundiendo también, si se quiere, algunas cuestiones que tienen que ver con reflexiones, errores, pero el trabajo concreto estuvo y está. Entonces, nuestra idea es tratar de hacer una recorrida. Así que queríamos preguntarte, ¿dónde naciste? Acá, en Capital Federal. Yo soy un porteño, Mirá. pero viví todo de 50 años, voy a cumplir ahora en breve, y toda mi vida. Nací en Capital y viví toda mi vida en Capital, así que difícil hacerse cargo de ser porteño, pero viste que hay una canción que dice porteño de buena ley. Bueno, Sí. Yo soy un porteño de buena ley, así que nada, mi ciudad natal y historia de toda mi vida es la ciudad de Buenos ¿Y Aires. de qué barrio? De Boedo, hincha de San Lorenzo, Ah. Cuervo, católico como el Papa, así que toda mi vida de esa zona. Digo, después viste que en los que somos porteños pasamos por los 100 barrios porteños, en esta cosa soy inquilino de toda mi vida, así que me he tocado moverme por varios lugares, pero casi siempre en la zona del Boedo Sur, digamos. Hermosa zona. Bueno, ¿y cómo nació tu pasión por... ¿Cuándo arrancaste? ¿Cuándo te supiste un sujeto político que te interesaba esto? ¿Cómo entraste a todo este mundo? Yo digo, antes de ser un sujeto político, me encontré un sujeto social, ¿no? Digo, yo siempre digo que mi formación inicial, digamos, en donde me di cuenta que la vida no era para uno solo, sino que yo digo, lo voy a sintetizar para que te des cuenta del amor al prójimo, ¿no? Digo, bueno, fue la iglesia, ¿no? La iglesia católica, que bueno, como todo pibe, que cuando te mandan a catequesis, es ese espacio social que también
Salíamos de los sábados, íbamos a catequesis, los de lunes a viernes íbamos al club social del barrio. Bueno, la vida de un hijo de un trabajador, de una trabajadora que clase media baja, diría, o clase trabajadora, que es también en las ciudades, bueno, en estas ciudades, clase media, sabemos que es Caballito de Rivadavia para este lado. Claro. Pero bueno, digo, ahí inicié mi vocación, si querés, hasta en algún momento sentí que mi vocación también iba por el lado de la iglesia. Después cuando te vas haciendo un poco más adolescente y rebelde, vas viendo que también, ¿no? Que querés más, ¿no? Y que por ahí ese espacio no te cubre. ¿El colegio lo hiciste, el secundario lo hiciste en qué época? Yo me tocó 89, 94. Ya estábamos en democracia. Sí. Siempre el colegio de Boedo también. Iba a 11, digamos. Yo viví muchos años en 11, digamos, como 11, Balvanera, bueno, viste que son barrios que depende cada uno cómo lo quiere identificar. Pero nosotros vivimos mucho tiempo con mi familia por esa zona y después, bueno, a partir de tener que empezar a mudarnos, era una casa familiar, de una familia de mi vieja, cuando hubo que venderla, para que la tía había muerto. Ahí empezó el rotation de esto de mudarnos cada 2 años. Pensate las fechas, ¿no? Digo, son todas, cuando uno después los pone en paralelo con el contexto político y económico del país, ser el hijo de un carpintero, soy el hijo de un carpintero, en la carpintería me dicen Pinocho, porque soy de madera, pero tengo buen corazón, pero para afuera puedo decir que también esos valores de Jesucristo, mi vida fueron un poco hasta más reales, porque mi papá carpintero toda su vida, y bueno, y empezamos a vivir esa desintegración productiva, social, familiar y económica en los 90, y a mí me tocó el 89 como mi inicio de colegio. Yo tengo un montón puedo contar un montón de historias vinculadas después a las vidas de lo que pasaron, ¿no? Digo, qué sé yo, cuando yo te decía la iglesia, mi primer cura era Hernán, un padrecito de una iglesia muy chiquita, pero después cuando me voy a Santa Rosa de Lima, que es Pasco y Belgrano, para los que no conocen un poco de la zona, ahí me sumo a militar en esa iglesia y mi primer cura fue el padre de Pepe Di Paolo, Pepe Di Paola, con el párroco de esa iglesia era Oscar Ojeda, cuerdo también, que ahora es la Episcopal Argentina. O sea, esos fueron mis formadores, ¿no? Digo, de formadores, qué sé yo. Y después, cuando se va Pepe, entra Toto de Bedia. Entonces yo con ellos los viví de muy chiquito, a los 13 años. Bueno, yo siempre digo que yo tuve la bendición de haber ido a inaugurar el nuevo gasómetro. En realidad, viste que el nuevo gasómetro se inauguró como 30 veces, porque era una tribuna, un codo, una tribuna, nos hacemos cargo de nosotros, pero lo hicimos. Con Oscar, porque de acuerdo, y con Francisco. Para nosotros era, vos pensás que arriba de Oscar estaba Bergoglio, Jorge, claro, ¿no? Claro. Así que tuve esa bendición de haber ido con los 3, fuimos a la cancha, me dijo, dale, venite que nos invitaron a dar la bendición, y bueno, Cuervo, era como, viste, entrar a la cancha con ellos, y bueno, y me tocó vivir esa formación cristiana, digamos, que después, bueno, se fue llevando a la idea de la militancia ya más social política, y entré en el 89 al colegio, y otra anécdota así chiquita, mi primera entrada del recital de los Redonditos de Ricota, porque todavía en esa época eran los Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, me lo regala el Indio Solari en mano. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Viste? No, sí, por eso soy ricotero, peronista, ricotero, cuervo y cristiano, la tengo toda. Porque la mujer del indio, y el indio en realidad también, yo entro en la secundaria, mi primer colegio es un colegio llamado Ramón Falcón, imagínate lo que duramos, pero era un semi-privado, y para los padres laburantes, que era un público barato, digamos, pero te hacían ni con uniforme, y ya veían que nosotros si no nos cachivachábamos en los barrios, entonces bueno, que nos mandaron a ese colegio, y él era celador de un hogar que está al lado del colegio, Ramón Falcón, y su mujer era la bibliotecaria, y a mí me mandan de penitencia los 2 días que entré al colegio, y la penitencia era ir a la biblioteca, y la biblioteca estaba Virginia, que era una divina, y nos dijo, ¿quieren ir a ver a Los Redondos? Sí, teníamos 13 años, imagínate, y ahí empezó mi pasión ricotera hasta el día de hoy, obviamente. Mirá vos qué cosa, ¿no? Que arrancás con una vinculación con el rock nacional, con el arte del Indio Solari y de toda su banda, y te vas para el lado de la economía social por la Iglesia Católica, pero después hubo un compromiso que lo acrecentaste. ¿Cómo fue ese proceso?
Nosotros, a ver, yo milité hasta los 16, 17 casi ahí en la Santa Rosa. Milité, digo, porque nosotros éramos militantes, ¿no? Digo, Bueno, aparte de los curas que te habían tocado como digamos, guías, eran profundamente militantes. Sí, y en un proceso que creo que todos descubrimos también después que nos fuimos, que éramos mucho más militantes, ¿no? Digo, porque bueno, es una iglesia clase media de un barrio popular, porque Once, Balvanera es un barrio popular, pero que era una comunidad muy prolija, linda. Piensen que de ahí salió, bueno, la conocí, ¿no? Tuve la suerte de conocerla caminando, Gabriela Michetti iba ahí, a esa iglesia, o sea, ella era más grande que yo, entonces era como la catequista y venía siempre con cara de orto, bueno, siempre, anda anécdota aparte. Pero, digo, era una cosa de contención. Yo también llego a la Santa Rosa en realidad por un tema casi de adicciones, ya a los 13 años. Lo voy a sintetizar así, digo, en el 89, la crisis que se viene, ¿no? Y se profundiza, yo ahí tengo 13 años, de la hiperinflación. Mi viejo pierde su único tallercito que había podido armarse propio. Toda su vida había sido trabajador de carpintero, de fábrica. Cuando ya lleva todo este quilombo, que ya se empieza a desintegrar, en el 89 logra con una indemnización comprarse 2 o 3 maquinitas, arma su taller, viene la hiperinflación y se lleva todo puesto. Y no sé si lo relacionamos al momento político, quién era el que estaba de candidato y empezaba su campaña electoral y... No, bueno, estaba el Carlos I, Carlos Saúl. Ahí está. Carlos Muy Saúl bien. estaba también ¿Y con quién venía Carlos Saúl en esa primera elección? ¿Quién era su vice? Era, uy, El Cabezón Dualde. el Cabezón, claro. claro, el Cabezón. Menem Dualde son soldados de Perón, el gobierno vende patria, tiene miedo a la inflación, era la consigna. Teníamos 13 años y mi viejo, como un hombre de trabajo, revolución productiva, salariazo y no sé cuál era la otra consigna, me dice, este hombre nos salva. Y nos manda a la unidad básica, me manda a la unidad básica que estaba a la vuelta de casa, a ponerme a disposición de la unidad básica para lo que fuera. Para lo que mirá, salí del colegio, te vas a la unidad básica. Ya, aparte siempre había algo para que no callejeáramos. ¿Tu viejo tenía alguna militancia política o lo hacía por intuición? Por intuición, no, porque mis viejos siempre fueron más... Yo siempre digo que la militancia que palpé de ellos fue la social, que era... Bueno, a ver, vamos al colegio, a la cooperadora, vamos a la iglesia, se metían en la iglesia, vamos al club, era la comisión. En eso siempre acompañaron a mí, a mi hermana. Y había una sensibilidad social ya instalada, como parte de ser un buen vecino, de tener de circular esos valores, ¿no? Eso es familiar, y yo creo que esas son las cosas que uno hereda fundamentalmente, porque después el resto nada, pero... Y bueno, y era lo que nos formó también, como desde chiquito, desde que nacemos, nos forman con esos valores, en este caso humanos fundamentalmente, bueno, y después vinculado a lo social siempre, que era el club, la iglesia, la cooperadora del colegio. Yo tengo el recuerdo de muy chico, de 6, 7 años, de que salía del colegio y tenía que volver después a la noche. ¿Y por qué? Porque mis viejos iban a la noche a la cooperadora, que se juntaban los padres pintemos el colegio, arreglémoslo, digo, y esa era una comunidad. A los que somos peronistas entendemos la comunidad organizada, ¿no? Y no siempre la comunidad... Yo siempre digo que a vos te gusta tocar la guitarra. Y yo, como dirigente, ¿qué tengo que pensar? ¿Dónde te tengo que encuadrar? Y en un centro cultural. Claro, bueno. No, si te mando a militar a la universidad es como que te estoy castigando. Sí. Bueno, y así creo que en esa lógica es como recuperar la idea de la comunidad organizada. Entonces, ¿por qué tenemos que ir toda a la unidad básica si podemos ir al club, a la cooperadora del colegio? Bueno, yo viví eso, lo viví sin ir a la unidad básica. Para mí la primera expresión... Lo practicaste en la vida, claro. La primera expresión en la unidad básica es en el 89. Lo vivió y lo entendió. Claro. Lo y después lo traté de transformar políticamente. Conceptualmente. Entonces mi viejo me dice, anda a la unidad básica, salí del colegio, antes de ir a callejear, te vas a la unidad básica y te pones a disposición porque ese hombre nos salva, nos ayuda, nos salva. Venía de la hiperinflación, de perder su único tallercito y, bueno, cagados de hambre. Y yo siempre digo que pobre viejo, lo que nunca como él no venía de la militancia política, y creo que todo el pueblo argentino pensó que ese hombre con el caudillo, las batillas, lo que nunca supo que Menem venía con Dualde. ¿Y Dualde qué era? En la política en general, que en ese momento, ¿qué se decía? Y era un hombre que era muy vinculado al narcotráfico y a esa cosa. Yo no lo puedo corroborar políticamente, pero sí lo puedo corroborar en mi vida personal. Íbamos a la unidad básica y nos dan unas bolsas de merca así. 13 años teníamos. Los redondos, la unidad básica con la falopa. Nos llevó en 13 años casi a desintegrarnos en 1 o 2 años. Sabíamos que terminábamos presos, muertos
o muy rotos, ¿no? Digo, que por suerte las 3 por ahora, Pero el roto un poco pero más. La pero- pregunta obligada, ¿por qué había una identificación inmediata entre la unidad básica y los que proveían No, la pero- merca en esos lugares? Porque podría llegar a ser alguien dentro de la unidad básica que estaba interesado en hacer un negocio. Eso seguro, pero digo, en líneas generales yo creo que el gobierno después del turco demuestra que tiene un vínculo. Y creo que también empieza la desintegración del peronismo a partir de ahí, la unidad básica cuando se rompe. Después se recupera, ¿no? Digo, un poquito la idea de vuelta, pero se rompe a partir de la llegada de Menem como peronista al gobierno, ¿no? Y cuando en realidad Néstor lo hizo todo al revés, la unidad básica que era, che, señora, no sé, yo no estoy cobrando la jubilación, y el pibe de la unidad básica, de cual fuera, te decía, venga señora, llame acá al ANSES, vamos. Eso fue de vuelta esa recuperación de la unidad básica. En esa etapa en donde ya empieza para mí ahí arranca la desintegración y la destrucción del peronismo, al punto después llegaremos a hoy seguramente. Se usaba también para esto, no para venderla, sino yo te digo, era, mira, ¿sabes? Me acuerdo, lo tengo acá en la cabeza, ¿no? Digo, la imagen de la consumición no, pero la imagen de qué salíamos a pegar eran las franjas del Síganme. No sé si se acuerdan. Claro, sí. Era una franja, nada más, Sí, que se pegaban los palos. Los paleros. Eso, los paleros. Muy Sí, bien. sigan menos, lo voy a defraudar. Entonces nos mandaban a la noche a pegarlo porque eso era obvio. Bueno, y mi viejo, sí, andá porque ese hombre nos salva. Y bueno, ya tío, siempre digo que pobre viejo lo que no sabía que venía con Duhalde. Eso me lleva a un momento de mi vida oscuro, triste. Y mi vieja, como madre, se da cuenta, ¿no? De que algo pasaba. Y justo muere el mejor amigo de mi viejo y en el velorio aparece Pepe, en dar la bendición. Y entonces mi vieja va y le dice, mira, no sé qué hacer con este pibe. Éramos pibes, ¿viste? 13 años. ¿No? Y bueno, y Pepe, que tenía un carisma particular, me dice, venite a la iglesia. Y bueno, y ahí empiezo a militar en Santa Rosa de Lima hasta los 17 años. Como salto después ahí, la iglesia ya no nos contenía a los jóvenes, allá jóvenes adolescentes, con 17 años, 18 casi, no te contenía en la demanda de lo que pasaba. No te olvides que estábamos hablando de 93, 94, pleno Claro. menemismo. Siempre los contextos son los años, Son ¿no? parecidos. Cuando uno ve el año, todos recordaremos algo que nos pasó en esos años y cada uno analizará sobre su contexto personal, como la pregunta va por ahí. Y yo entro a trabajar en el 92 al Correo del Estado, todavía Correo del Estado en Cotesa. Claro. Ya tenía una sociedad anónima ahí dando vuelta, pero ¿Qué hacías ahí? entro como era menor de edad, porque vos podías entrar al correo como menor. Tenía Claro, 16. cobrabas a través de la libreta de ahorro y seguro. No, yo ya entro en lo que empieza a ser la flexibilización, ¿no? Ajá. Me acuerdo ya 90 y pico, ya es lo que estamos viendo ahora, lo que se viene. Empezás con las agencias, aprendiz, no sé qué, Claro. Sarasa. Y yo entro como mensajero. Mensajero era los que repartíamos los telegramas. Vos tenías el cartero que repartía a la mañana con su mochila, que lo van a ver, si lo van a seguir viendo. Y los mensajeros que ya calculo que deben haberse extinguido, porque los telegramas ahora son WhatsApp, Twitter, qué sé yo. Pero antes, en esa época, vos, Claudio, le quería mandar un mensaje a vos, te mandaba un telegrama, pasaba por el correo, y yo a la tarde, pum, te hacía llegar, porque no existía toda esta comunicación Claro. que hay ahora. Entonces, como no podía cargar peso, tenía que entrar en esa lógica y entré como mensajero. Entro al correo con la lógica de lo que se venía, que era la privatización. Ya se venía la privatización, ya estaba dando vuelta la privatización. Entonces nos ponen a los pibes para hacer suplantar a los hombres grandes que tenían. Pensar que en el correo había gente de 40 años, 30 años, 50 años. Y entonces, bueno, nos suman a esa lógica para pegar, ¿no? Para vaciar, para achicar el correo. Y bueno, y ahí eso fue en el 92. En el 92, y también si se acuerdan el contexto, yo tengo igual memorias muy, si me hacemos cosas más finitas no me acuerdo, pero sí me acuerdo de los contextos. En el 92, la reforma de educación, la marcha federal, ¿no? La famosa carpa federal y la marcha federal, la carpa blanca. Yo estaba en 5º año, entonces ya eso generaba una militancia también en el colegio. Ya me habían echado del colegio Ramón Falcón, ya estaba en un público 100%. Y bueno, los maestros más piolas nos decían, miren que se viene esto, y bueno,
Y armamos el centro estudiante con la idea era la forma de escaparse también, ¿no? Digo, no, somos el delegado del colegio y bueno, tenemos que ir a la reunión y éramos vaguitos, éramos pibes, qué sé yo, pero ibas mamando, ¿no? La iglesia, el club, la cooperadora, bueno, y después esa inquietud del centro estudiante, un colegio que no existe, no era chiquito, entonces no tenía centro estudiante y armamos el centro estudiante. Entre yo ya trabajando en el correo con 17 años y entre esa ley de educación federal se cruzan, en una marcha se cruzan la privatización del correo y la ley de educación federal. Y yo como iba con la ropa del correo, se me acerca una compañera, una mujer, a mí me suma la política ya más partidaria y más con ideología, una mujer, la flaca Sonia, que quiero mucho. Y me dice, ¿vos sos del correo? Y yo estaba con la ropa del correo, yo también laburo en el correo. Ella venía, como había tenido que laburar, había ido a la marcha federal. Yo había ido a la mañana a la marcha que había convocado el gremio en la puerta del correo, todo entregado. Esto que estamos viendo de la CGT ahora, a mí yo no me asusta de nada, lo veo y digo, piense que Baldassini sigue siendo, pero sigue siendo. Claro. 94,5 tiene el secretario general del sindicato de correos. O sea, yo a Néstor hay cosas que me hubiera encantado decirle, mirá, echalo a la mierda, hijo de puta. Y bueno, Cristina. Sí. Digo, está pasando que los secretarios generales de esa época resisten hasta el último día de su vida. Son dinosaurios, o sea, no se extinguen más. Pero bueno, eso me hago cargo de lo que digo, porque aparte de ese hijo de ese sorete. Fue uno, si buscan el juicio a la Junta, van a ver que es el único, él y otro más, que no me acuerdo quién es, sino Estriaca, pero no lo puedo confirmar, pero Baldassini seguro, porque aparte milité contra Baldassini, en contra de Baldassini. Es el uno de los tipos que declara que él no ha visto abuso de los derechos humanos, cuando nosotros en el Correo Central encontramos 3 celdas. Piensen que el Correo Central era público, del Estado, y la CIDE se instala en el Correo Central porque era, siempre digo que... Era de la Secretaría de Comunicaciones. Claro. Y aparte porque el que no entiende por ahí, porque no lo vivió y no lo sabe, el Correo del Estado, primero que somos los únicos 2 países, ahora semi-privado, pero éramos Haití y Argentina los únicos países del mundo que tenían privatizado su correo. Después todos son Federal Express, es del 51% del Estado y el 49% de privado. Y así el mundo entero, ¿el por qué? Porque el correo es una empresa de logística, es una empresa, por eso cambian a una hora, antes lo hacía el correo. Yo esta elección, si estaba en el correo, me tocaba laburar, así de una, te mandaban a un colegio con el ejército, a buscar la urna, llevar, repartir la boleta. Todo el correo, el telegrama, todo lo hacía el correo. ¿Por qué? Porque cargaba toda esa información. Pero digo, para llevarlo a la vida real, ¿por qué es tan importante esa empresa cuando la mirás, no solo en la logística, sino en la estrategia de la comunicación? Yo soy el cartero de tu cuadra. Los carteros en general somos carteros de una cuadra, de una o 2, pero siempre sos de la misma. Son repartos, se llama, y me tocó el 22, el loco. Sí, era Charcas del 2700 al 4700 y yo caminaba por Charcas, entraba por Coronel Díaz una cuadra nada más, entraba, salía y seguía por Charcas. Entonces si vos vivís en Charcas, yo ya sé qué tarjeta de crédito tenés. Claro. Yo sé qué impuestos, si tenés una casita en la costa, te llegan impuestos de Mar del Plata. En esa aparte piense que era todo correo, ¿no? Era todo papel. Después empezaban las privatizaciones, Oca, Ocasa y toda esa basura. Pero digo, en general vos tenías un nivel de información como es el basurero. Si el basurero quiere ir todos los días a investigar a ver qué comiste, si tu señora está indispuesta, si el nene hizo caca, abre la bolsa de basura y se da cuenta cómo fue tu vida. Claro. Bueno, en el correo más o menos pasa lo mismo, por eso la famosa tarjetita del correo que pasa y te dice, bueno, para los carteros, porque si no yo te hacía llegar los resúmenes, en esa época te hacía llegar el resumen vencido. Claro. Hijo de este. O sea, porque no aportate. Pero digo, sacando la anécdota, la empresa es una empresa que tiene esa capacidad. Y creo que nunca se dio el kirchnerismo ya en la vuelta, cuando la semi-estatiza, porque tampoco la estatiza al 100%, no se dio cuenta que tenía una herramienta. Pone una compañera de la Cámpora que pobre no para mí nunca entendió realmente que era el correo, que era la de, si yo quiero, te hago, a ver, ellos tienen cooptado, esos medios son de ellos, cuando nosotros decimos la batalla con los medios, que esto, el otro, vos tenés que saber cuáles son las tuyas, tus herramientas, ¿no? Yo creo que el correo, como Lancé, PAMI y ciertos organismos,
¿qué te dan? La estrategia y lo estratégico de lo que tenés en el territorio. Entonces, si yo te mando todos los días con un cartero, hola Claudio, mire cómo le va, le aviso que hemos plantado el arbolito de la esquina de su casa, y vos decís, uy, mirá, me llegó, eso hasta se sale gratis en el correo, primero porque es tu empresa, y segundo que se llama impreso, que es una hojita doblada. Sí. ¿Y vos qué decís? Me llegó una carta, me mandaron a mí una carta, y yo ya sé que es Claudio Balbuena, el que vive en tal lado. Y hasta te ponen esa cosa de que, bueno, eso lo hizo Macri cuando Macri lo usó al correo muy inteligentemente durante muchos años como herramienta y que lo lleva al gobierno a ciudad, porque después el tipo que sabía, todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, donde vivíamos, que teníamos, que, bueno, y después todo eso ahora ya es la IA. Obviamente. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. Hagamos un corte ahí. Sí. Porque vos hiciste muchas cosas y sobre todo lo vinculado a el mundo de las cooperativas, el mundo de la economía social. Obviamente que ya nos explicaste tu fuente en la Iglesia Católica Apostólica Romana, nos explicaste tu militancia y tu mirada bastante fuerte con respecto a las luchas sociales. ¿Cómo llegaste al mundo de las cooperativas? Llego porque nos caímos, ¿viste? Cuando decía que te caes en la educación pública, algunos nos caímos en el cooperativismo, ¿no? Claro. No tuvimos otra manera. Antes del cooperativismo, porque también el cooperativismo tiene etapas. Si vos mirás el cooperativismo de trabajo de los 90, es mala palabra. Y por eso si hablas con cualquier secretario general de un gremio, te dice, cooperativa no, ¿viste? Cooperativa no. Después vino Néstor y volvió a replantear. Y pasó el 2001, mirá, casualmente estábamos haciendo un relevamiento, ¿no?, de las empresas recuperadas que se constituyeron la mayoría en cooperativas, ¿no? Y tenemos, bueno, el caso de IMPA, el caso de la Textil Pigüé. Ayer estuvo el Manteca durmiendo en casa. Con el Manteca, bueno, y nosotros le hicimos una gran nota, Sí, Manteca. Un amigo, hermano, hermano. Bueno, han tenido, bueno, todavía siguen en pie y lograron demostrar lo que esta persona que te decía vos de los sindicatos decía, no, las cooperativas déjalas a un costado. Contame un poquito cómo encontraste ese camino y la revalorización de ese instrumento como para poder profundizar. Yo antes de llegar al cooperativismo, en realidad paso por del correo que te cuento que esta compañera que me cruza, que yo me sumo a Patria Libre. Patria Libre, organización política de los 90, Humberto Tupini era su secretario general. Éramos los quilomberos entre Quebracho y Patria Libre. Cualquier quilombo que se armaba éramos Quebracho y Patria Libre. Hemos hecho muchos quilombos y cagadas también. Me sumo a esa militancia, esta compañera me dice, mira, yo milito acá, papá. Yo ya de la iglesia no me sentía contenido porque ya era un adolescente que ya salía al mundo de tener el trabajo, ya tenía que hacerme cargo de mi vida, mis viejos se tienen que ir porque en esto que no teníamos casa, nos iban corriendo, en un momento ya no pudimos ni con garantía alquilar, mi viejo sin laburo, los 90, toda la desintegración familiar, social y económica que vivíamos, se van a vivir a Corrientes y yo me quedo viviendo solo con 17 años acá en la capital, porque estaba de novio con una chica y porque había conseguido laburo en el correo, y entonces era el único de la familia que tenía un ingreso fijo para poder bancar a la familia. Bueno, y todo eso me hace... Fíjate, ese laburo te permitía bancar con esa edad laburando en el correo. Sí, $570 ganaba. Y era un sueldo nacional, ¿no? Y mi viejo se van a vivir a Corrientes porque mi hermana, la más grande, se casa con un gendarme y le dan el traslado allá, y como a los gendarmes le dan vivienda, claro, se lo llevan para le dice a mi vieja, estaban en la calle, vénganse a vivir a casa. Y bueno, y yo hasta en un momento pedí el traslado a irme a Corrientes, porque aparte el sueldo en Corrientes me rendía 15 veces más de lo que me rendía en Capital. Pero bueno, en esa idea encuentro esta militancia, empiezo la militancia política. De ahí nace Barrios de Pie, digamos, Barrio de Pie nace de Patria Libre, claro. Patria Libre, una organización política que empezaba a tener lo que eran los famosos frentes de masa. Cuando vos te sumás a las orgas políticas, los frentes de masa son gremial, universitario, que era la Venceremos, y en mi caso, como yo no venía de la desocupación y tenía siempre mucha inquietud en el mundo del trabajo, me sumo a la corriente sindical 1 de Mayo, dirigida por el Nono Frondizi. Lo conocen, supuesto, claro. Un gran compañero, un militante y dirigente de ATE. Y ese fue mi formador más gremial político en mi juventud, tenía 18 años. Bueno, pero llegaste al 2001 con un que generó un ruido bárbaro y con todos los movimientos sociales conteniendo todo el despelote, toda la caída brutal de nosotros fuimos trabajo, ¿no? primero fogoneros y después pasamos a ser piqueteros.
Y era un orgullo, aparte, en ese momento, sostener la idea de ser piquetero, que éramos trabajadores desocupados, ¿no? Bueno, en mi caso yo tenía laburo, pero ¿qué nos pensaba pasar? Se caía, yo lo veía con mi viejo, se había caído, ya está, no iba a volver a un taller ni a una fábrica, y así a miles y millones de compatriotas y compañeros y compañeras que se quedaban sin laburo. En esa inquietud nace Barrio de Pie, yo no me sumo, ya te digo, soy más sindical, pero me pasaba que mi mujer, la madre de mis hijas, mi ex compañera, también eso lo podemos editar, no, mentira, no pasa nada, la quiero mucho, ella sí se suma a Barrios de Pie, digamos, ya cuando armamos de la organización Patria Libre, armamos Barrio de Pie, ella, su militancia era social, ella le gustaba ir a los barrios, los comedores y el apoyo escolar y lo que cada uno podía dar como militante. Siempre pensá que estamos hablando de 19 años, yo me junté con la madre de mis hijas muy jovencito, a los 20, ya estábamos casados, y bueno, y ella entonces estaba en esa línea. Y cuando yo la acompañaba por ahí un sábado que no laburaba y la acompañaba al comedor, nosotros no teníamos nada que hacer en realidad en la corriente sindical 1 de mayo porque se desintegraba el trabajo. Era una cosa que decíamos, bueno, vamos a organizar la comisión gremial interna y al otro día le echaban a todos. No quedaba nadie, claro. Era una cosa muy loca, y más si te sumabas a una organización como era Patria Libre. Y en ese acompañamiento a ella, en su militancia territorial, encontraba que ibas al comedor y te ponías a hablar con la gente. ¿Y vos qué sos? No, yo soy herrero toda mi vida. Y vos, y yo soy textil de toda mi vida, y vos, yo soy tornero. Gente, hombres y mujeres con oficio, con saberes, con trayectoria, con cultura de trabajo, que iba al comedor a buscar un plato de comida, porque es lo que más o menos nos está pasando ahora. Ahora peor, porque ahora se rompieron un poco los oficios, un poco bastante, y la cultura del trabajo, y cambió, giró, y seguramente hablaremos un poquito más adelante de lo que pasa actual. Y ahí, en esa lógica, empiezo a decir, bueno, hay que hacer algo, loco, esta gente, entre esos mi papá. Digo, que también el comedor era una salida. Sí, que fue una víctima de todo ese proceso, claro. Y digo, ¿y qué hacemos? Y empezamos con los emprendimientos, ¿no? Que a mí, cuando dicen, no, aparece el macrismo, digo, no, bueno, lo que se sumaron con Néstor a la militancia de ahí para adelante, pueden creer que nos robaron la palabra emprendimiento. Para mí, sigue siendo nuestra, y en todo caso depende del contexto y cómo veas el emprendimiento o la salida de un emprendedor. Bueno, en realidad, para dejar esto, mínimamente es un concepto ordenador. El que instala el tema de los monotributos es el turco Menem. Y en ese momento estaba pensado para 30.000, 40.000 casos de los tercerizados, los famosos tercerizados. Hoy son 3 millones de personas o más. 10 millones de personas. O más. Si tomás el monotributo... Me refiero a esto que vos decís de impuesto, la palabra, ¿no? Emprender. Los monotributistas son todos emprendedores por naturaleza. Te termino la idea, pero y después seguramente podemos entrar mucho en esa discusión, y creo que gran parte de lo que pasó el domingo es porque el peronismo no sigue viendo a un sector muy grande del mundo del trabajo que no es solamente cooperativo, ¿no? Es un error también. Cuando Leonardo habla del domingo, habla de las últimas elecciones en toda la República Argentina, que tuvieron lugar el 26 de octubre de 2025, donde el peronismo se puede decir que perdió con creces. Elecciones de medio término. Y sin honores, pero porque a veces uno pierde con honores también, ¿no? Pero digo, a ver, y te termino la idea. Entonces, bueno, cuando empezamos a ver que había mucha gente con oficio, con saberes, empezamos a armar estos emprendimientos como una forma también, digo, más allá del comedor y la necesidad urgente de tener algo en el estómago, también empezar a pensar con ese saber y esos oficios que no se perdieran, como dar la vuelta a la historia y empezar a construir la idea del trabajo, que era lo que había hecho esa gente toda su vida, y entre eso mi papá. Y bueno, y ahí empezamos y vino Néstor. Claro. O sea, no sé, en el medio pasaron cosas. Y en eso llegó Néstor. Y en eso llegó Néstor, 2003, nos dijo, les propongo un sueño, muchachos. Claro. Y para nosotros ese sueño era trabajar. Estamos compartiendo Productores y Mercados. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, @Productores y Mercados. O por X, @Prodimercados. Digo, después para otros se habrá sido otra cosa, qué sé yo. Por eso emprender no tiene otro sentido para los sectores populares que trabajar. Pero totalmente, y me da mucha bronca que nosotros creamos que esa palabra es de ellos. ¿Por qué? Porque creo que principalmente después hay una discusión muy ideológica, y algo tocamos recién, y lo decías vos cuando hablábamos de los gremios. Yo te pregunto a vos, para vos un herrero, ¿de qué gremio tiene que ser? Un herrero, el que está acá a la vuelta, acá a la esquina.
Y vos andá a preguntarle acá de la vuelta, che, vos estás en la UOM. No, se rompió ese lazo. Bueno, para mí el mecánico, ¿qué tiene que ser? Les mata. Les mata. Y el mecánico y el chofer que anda con la camioneta. Tiene que ser de los Camionero. camioneros. o de Bueno. los- En los 90, cuando eso se rompe, los movimientos sociales nacen como algo revolucionario, distinto, porque era lo que se rompía y esos compañeros, lamentablemente los mismos, no veían que había que contenerlo, empezamos nosotros a, bueno, venga muchachos, no pare, ¿no? Sin que se pierda, por eso decíamos que éramos trabajadores desocupados. Y sin demasiada explicación. No tenían que dar ninguna explicación, sino las ganas de trabajar y de pertenecer. Nada más, y de lo colectivo, y de la comunidad organizada, y ahí nace la idea de las cooperativas renacen con Néstor cuando, la pone Alicia, su hermana, a dirigir el Ministerio de Desarrollo Social. Patricio Griffin, si no me equivoco, fue el primer presidente del INAES, que un hombre que estaba exiliado en España, que Alicia lo quería mucho, lo trae, le dice, vení, dame una mano. Y había que romper ese estigma que tenían las cooperativas de trabajo, que habían sido mal usadas, como todo lo que se hizo mal en el menemismo. ¿Por qué? Porque se usaban para la no ganancias, no cargas sociales. Y las cooperativas vos lo más, conocés en el mercado, en esa ha etapa. pasado. Los productores, vamos a hablar, Sí. no del mercado, vamos a hablar de los productores. Los de la yerba, las cooperativas yerbateras, la cooperativa del pescado, la cooperativa del tabaco, la cooperativa... fundamentalmente se usaron. Y en esa etapa, que era de revalorización financiera, como casi con seguridad estamos en otra, las cooperativas eran instrumentos jurídicos que utilizaban los a mesa de dinero, porque eran cooperativas de crédito, consumo y vivienda, algunas empresas constructoras para evadir impuestos. No digo todas, algunas... La gran mayoría, yo sí lo digo. Están... pero estamos de acuerdo. Una mayoría que después terminó en la nada y que eran estrictamente instrumentos para enriquecerse rápidamente o aprovechar en un momento... Algunas no terminaron en la nada, ¿no? Digo, yo que hoy estoy muy golpeado por el INAES, que nos Ahora sacó la vamos a hablar de matrícula, nos dio y nos intervino y nos hicieron mucho daño, porque digo, está bien, yo por eso digo, creo que Néstor encuentra en la herramienta cooperativa de trabajo, no en el cooperativismo y el mutualismo en su integridad. Pone un compañero a dirigirlo, sabiendo que había que convivir con algunos sectores, pero que encontraba en el cooperativismo de trabajo la herramienta para insertarnos de vuelta ya en una semiformalidad, por decirlo de alguna manera, pero no pasaba por la formalidad, porque vos sos socio de una cooperativa, sos monotributista, pero más allá de esa formalidad era reconstruir de vuelta el tejido social, laboral, productivo que se había perdido, digo, y esos oficios que en los 90 intentamos contenerlo como pudimos, lamentablemente en comedores o en emprendimientos individuales. Ya Néstor nos dice, bueno, muchachos, esto es colectivo, la salida siempre es colectiva, el único héroe es colectivo, y ahí empezamos a hacer ese proceso de cooperativizarnos, ¿no? Digo, nosotros en el caso de La Nacional, que es mi cooperativa de base, nosotros empezamos el trámite en el 2004 casi, y salió la matrícula en el 2009, porque aparte ese aparato burocrático del INAE estaba pensado para ese cooperativismo financiero, ese mutualismo lavador de dinero, o esas cooperativas de trabajo que le habían dado protección del INAE para no pagar ganancias, no que los trabajadores no se sindicalizaran y no pagar cargas sociales. Néstor rompe eso y empieza, y de repente pasamos a hacer de 1.500 cooperativas de trabajo a 6.000, a 3.000, a 90.000, qué sé yo, y ya hasta creo que después también sufrió excedentes y excesos del sector, porque desarmábamos cooperativas de trabajo para implementar programas sociales. Entonces Argentina trabaja, la Argentina descansa, Argentina... o sea, bueno, digo, porque también el pueblo, digo, y esto si yo lo digo de peronista, también si me quieren correr por izquierda, que vengan, le doy mi dirección, como dijo el Diego, Habana y Segurola, y nos encontramos, pero digo, también nos tenemos que hacer cargo de nuestros errores, porque estamos hablando siempre de la puta autocrítica, y yo ya los dirigentes no espero nada, pero como militante la tengo que hacer, si no sería un hipócrita. Entonces, digo... Y en el último gobierno de Alberto, ni te cuento, ¿no? La economía social y ya ahora popular pasó a tener un manoseo que la gente dijo basta. Cada productor tiene una historia y cada historia una vida que lo hizo posible. Producción y mercado. Y a Néstor nos propone ese sueño y ahí empezamos a... Y por eso caemos en el cooperativismo, no sabíamos ni cómo se funcionaba, qué era un balance, qué era, no sé, los libros. Nosotros no somos tipo que administrábamos empresas, éramos trabajadores que nos teníamos que hacer cargo de nuestro destino. Y a partir de eso, ya cuando armás una cooperativa, ya ahí sí empieza. ¿Cuál fue la primera que armaste? La Nacional, Cooperativa La Nacional.
Y después de ahí también piensen que fueron esos 12 años y un modelo económico que empujaba para arriba. Entonces vos ya cuando transmitías, no sé, nosotros una de las cosas que hacía la Nacional era stands de exposiciones. Vas a la feria, la rural, armamos los stands y bueno. Y empezabas a encontrarte pibes que eran electricistas sueltos, que estaban laburando solo, hace una cooperativa. Y empezaba, y el gasito, y hagan una cooperativa. Y hoy te puedo decir que yo, en mi haber, aparte es un honor que me da Clarín cuando me escracha, que dice que soy experto en el armado de cooperativa. Y bueno, sí, claro, obvio, si vos veías los conocimientos, el saber de esos gente que decía, mira, la salida no es individual. Juntate con este, o ya eran, a veces eran 4 o 5 compañeros, 6 compañeros laburando, todos informales. Hacer una cooperativa. Y aparte, nosotros teníamos otra pelea, y por la cual también llevo mi condena y mi castigo con orgullo, era, vamos a disputarle al Estado ahora también. Vamos a disputarle al privado los recursos del Estado, porque también en eso Néstor pone una resolución que se llama la contratación directa, que el Estado podía contratar cooperativas de trabajo, si eran efectora social, para ciertos productos y servicios. Y como nosotros entendíamos que la salida era con trabajo, no era el comedor, yo voy a seguir diciéndolo hasta el último día de mi muera, le duela a quien le duela, es más bares, menos comedores. Yo no quiero un país de comedores. Yo soy peronista. Claro. Como peronista no quiero un país que la gente tenga que ir a resolver un plato de comida en un comedor. Más allá del valor que le doy al espacio social. Eso es contención y es urgencia. Y si te lo miro en el mundo del trabajo, esa compañera que está cocinando para mí es gastronómica. Claro. Para Leo Dúa es gastronómica. Claro. No sé para Juan Graboy y Emilio Pérsico qué son. Para Leo Dúa es una compañía que es gastronómica y que es mejor que nuestras gastronómicas, capaz que de nuestros bares, porque con una alita de pollo le da a comer a 100 pibes. Claro. Y la nuestra te dice, no, Leo, si no me traes un bife de chorizo entero, no puedo dar de comer. Digo, y eso tenía que generar ascenso social, no podía generar que 20 años estuviéramos discutiendo comedores. La Nacional se fue desarrollando. La fundaste vos y ¿cuántos compañeros más? La fundamos con 6 compañeros, porque teníamos que ser 6, pero aparte éramos, en el caso mío, mi viejo, el Vasco que era plomero gasista, Seba que era electricista, Gregorio que era fumigador, y había un oficio más dando vuelta, porque éramos de esto que te digo yo, lo que nos encontrábamos, chicos, Claro. ¿qué sos? No, yo soy electricista toda mi vida. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy sin laburo, estoy hasta las pelotas. Entonces, hicimos la primera cooperativa fue de multiservicios, digamos, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy el estatuto figura que podemos hacer edificios de 3 pisos. Después fuimos ordenando, después nos fue llevando el trabajo a la cuestión más carpintera. Y de ahí terminaron desprendiéndose las cooperativas. Entonces, Claro. Miliviana es una cooperativa de fumigación, Electrosur es una cooperativa de electricidista, y la Nacional quedó netamente como su fuerte, la carpintería, que es lo que... ¿En qué momento llega la gastronomía? La gastronomía llega porque el contador de la Nacional en ese momento, un delincuente profesional, el tipo de cooperativa no sabía nada, porque aparte del otro problema que te encontrabas en la vida real, que los contadores no entendían nada, que es una cooperativa. No estaban habituados a... Claro, y si la sabían eran para lavaplata. Entonces, me dice un día, mirá, yo me hice cargo de un quilombo, de una quiebra, me dice el tipo, y hay un bar en San Telmo, me dice. Y la verdad que lo agarré nada más que para decir, porque él vivía en la provincia de Buenos Aires, me dice, como para tener una oficina acá, y paraba y me tomaba un café. Pero me sale más caro que tener una en Puerto Madero, claro, porque estaban los laburantes, el tipo agarra una quiebra, un proceso de quiebra. Entonces siempre digo que fue una semi-recuperada porque no fue sobre el conflicto se había rajado el dueño, queda como un acreedor del dueño que se había rajado. Como un liquidador. Claro, un liquidador. Y el tipo me dijo, te dejo la llave, fíjate, vos que estás con esto de las cooperativas, andá, fíjate si querés una cooperativa, porque a mí no quiero saber más nada porque me sale muy caro sostener este bar. Digo, que yo no soy gastronómico y encima me tengo que hacer cargo de este quilombo. Y bueno, y fui, me junté con los trabajadores y... Lo de Néstor surge después, primero tiene otro nombre, Néstor surge cuando después de muerte de Néstor, nosotros entendíamos que era nuestro homenaje al flaco, y ahí armamos la cooperativa de trabajo, lo de Néstor. Y ahí me acerco al mundo gastronómico, sin saberlo. Yo siempre digo que si mañana me mandás una metalúrgica, y bueno, aprendo, y aprendo laburando, Claro, mis manos lo dicen. No queda otra tampoco. No ¿no? queda otra, así que... Hay que sacar el trabajo adelante. Contanos un poquito, como para meternos en la parte más picante, que bueno, a partir de los laburos que tuviste con lo de Néstor, que Café con Perón, a partir de ahí hubo una serie de denuncias con el tema de los fondos,
y aparecía en distintos medios, y después intervino la justicia. Contame cómo está todo eso en breve, con lo más sintético que puedas, para poder pasar a otra pregunta que es más interesante que esta, porque te va a poder defender bien. Bueno, breve. Digo, con esto que te decía antes, cuando nosotros definimos que nuestra lucha también política era disputar en el Estado, yo siempre digo que Perón construyó el peronismo, aparte de su base, su filosofía, su ideología, las 20 verdades, con una orden de compra en la mano. Iba con una orden de compra en la mano, se sentaba el tipo, era el presidente de la nación, el Estado nacional, y le decía, ¿usted qué es, compañero? Al empresario. Y yo soy peronista, decía el empresario. Y él le decía, ¿y usted qué, compañero? Al sindicalista. Y yo soy peronista. O sea que todos somos peronistas acá. Bueno, toma, acá tienen la orden de compra, 50-50, muchachos. Y eso para mí el peronismo, sintetizado muy rápidamente, fue también una herramienta que Perón entendió que el Estado era un gran dinamizador de la economía. Y en eso nosotros tomamos esas banderas y dijimos, Néstor creo que algo de eso también entendió, y fuimos a disputar. La condena y el scratch y todo eso es una gran mentira, obviamente. Nosotros sí teníamos, nosotros como cooperativa, lo de Néstor, teníamos la gestión del Centro de Desarrollo Infantil Evita, que está en Salta 245, lo pueden ir a comprobar, preguntarle a las autoridades del lugar. Es un jardín infante maternal de los hijos de los trabajadores, de los trabajadores de desarrollo social. Pensá que paralelo a eso, una cuadra, está desarrollo social. Es el jardín, vos vas a laburar, dejá a los pibes en el jardín, y el Estado tiene su jardín propio. Bueno, la cooperativa en el 2020, con la crisis terrible que vivimos la pandemia y mucho más la gastronomía, logramos por intermedio de un compañero que era el secretario general de la CENAF, que se caen los contratos porque todo eso queda, con la pandemia todo se para, me dice Gabriel Lerner, el compañero, me dice, che, mira, esto se cayó, necesitamos. Y a nosotros estábamos muertos porque veníamos de estar cerrados, y era como primero arrancamos haciendo bolsones, no podían convocarse ni a licitación, por eso también es todo como que lo dejan en esa nebulosa, pero si vas al Estado y buscas los papeles, están todos, hacen lo que se llama en vez de contratación directa, se llamaba pronto despacho. Son todas herramientas que fui aprendiendo, te juro que no lo sé, no soy Caputo, Sogma o Calcaterra, pero cuando ibas aprendiendo ibas a discutirle a ellos. Entonces ahí me decía, che, ¿cuánto están pagando por esto? Mira, para que te des una idea, ¿a quién le sacamos ese trabajo? Porque le sacamos 1 de 5, eran 5, y nosotros decíamos, vamos a sacarle todos. A la ex mujer de Larreta, a la empresa Catering. Catering es una empresa de servicios de catering. 10 de apellido, ¿no? 10, Bárbara 10. Bárbara 10. Que le cobraba al Estado 15 veces más de lo que le cobraba a la cooperativa, y a los pibes le da mierda. Es la que le da mierda en los colegios de acá de la Ciudad de Buenos Aires, la que le da mierda en las cárceles. Bueno, todo eso lo paga el Estado, lo paga con la tuya, como dicen esto, ¿no? Digo, con la nuestra, con la mía, con la tuya. Y esa pelea era la que nosotros decíamos, es la que, che, bueno, a ver, pará, ¿y cuánto están ganando? O sea, ¿cuánto te cobran? No sé cuánto ganan, pero ¿cuánto te cobran? Y ahí empezás a saber que, ya te digo, pasa si querés con las empresas de limpieza. Al pibe le pagan, o a la señora, a la chica le pagan 2 pesos con 50 y los tipos ganan fortuna. Las empresas de seguridad, las empresas de, bueno. Entonces, esa pelea nos expone en ese lugar y se lo sacamos, y bueno, y ahí empieza este scratch que decís vos, primero por 36 millones, después por 24 millones, y si te traigo los papeles vas a ver que la primer compra, la primer proceso de que no es licitación, sino que pronto despacho, después se transforma en licitación, en donde ahí vienen los 24 millones. La carátula de la causa, ¿cuál es? Malversación de fondos públicos y defraudación del Estado. Me tocan unos cuantos años con el fiscal Stornelli, que es el fiscal de mi causa. Yo soy casi sin abogado. La malversación es a partir de la liberación de los fondos. No, es a través de una nota de Clarín. Nosotros decimos que muy por acá abajo, muy por acá abajo, nos pasa lo que le pasa a Cristina. Una falsa nota, una fake news, un diputado del ARI se va como Oropi, presenta una denuncia con la nota de Clarín, no la presenta con pruebas. Yo estoy acá por algo sé, porque si no estaría en cana. Digo, no encontraron nada, no encuentran, ni buscan. ¿Y dónde están los fondos? Y este pibe no tiene casa, este pibe, si me buscan a mí. Yo siempre digo que por suerte la causa me la hacen a mí. Porque suerte, vos eras el presidente de la cooperativa Lo Honesto. Bueno, pero la responsabilidad legal es en la comisión directiva y la junta fiscalizadora. Pero la causa se la hacen a Leonardo Dúa. Por suerte se la hacen a Leonardo Dúa, lo cual no afectaba los vínculos comerciales y todo lo que tenía la cooperativa. Entonces, bueno, si en todo caso era Leonardo Dúa, que la cooperativa echa a Leonardo Dúa,
Tío, sabiendo que Leonardo Duba no se había choreado nada, pero no importa, si fuera así, uno está dispuesto. Preguntarle a Jesús si no terminó en una cruz. Que lo hicieron porque lo hicieron por tu condición de liderazgo y porque figurabas también en otras cooperativas más. Claro, y como militante. Porque aparte le disputó un espacio económico obvio, es una disputa de los presupuestos públicos. Económico, también político, digo, a ver, nosotros eso lo hacíamos con cooperativas. Yo no tengo nada, no me compré casa, y no es porque yo milito para igual para arriba, no para abajo. Y si compraste una casa, te felicito. Soy el hombre más feliz cuando alguien me dice, che, me pude comprar la casita, cambié el auto, me voy de vacaciones con la familia. Sí, eso es mi militancia, ¿no? Un tema de andar con la patria cartonera. Es por la felicidad del pueblo. Pero más vale, compañero, o sea que eso no es un problema. Pero mi vida real, hoy te digo, tengo un desalojo en mi casa, estoy sin trabajar, no tengo un puto mango. Claudio que la otra vez mandó, che, estamos queriendo comprar, estamos cerrando todo, viendo cómo liquidamos las máquinas, cómo cerramos los bares. Bueno, o sea, esta no es mi realidad actual hoy, o sea que no es alguien que me pueda decir que me beneficié de las cooperativas y de la economía social y en la personal, cuando otros dirigentes sí lo hicieron. Y no lo voy a poner con nombre, pero lo hicieron. Entonces digo, para mí es un honor, viste que Cristina dice que es una cocarda si Clarín te escracha y si te toca Stornelli. Pero también, bueno, no puedo sacar un par de zapatillas en crédito, claro, si me presento a un laburo, digo, Leonardo Duba, me sale un expediente, 60... Y bueno, y pagué por militar un proyecto colectivo con identidad política, que es en mi caso el peronismo, y fundamentalmente porque le disputábamos al capitalismo, al cual yo no estoy en contra del capitalismo, pero digo, a ese mundo a la concentración, al gorilismo, al gorilismo. Sí. Bueno, digo que eran estas bárbaras 10, que eran las mini pymi que teníamos, y que cuando yo siempre le decía a los compañeros que le tocaban asumir lugares de gestión, andá y revisá quiénes son tus proveedores, loco. Si es un problema de choreo y tongo con alguno acá adentro, fusilal de adentro. Porque es lo que no te perdonó el pueblo no te condenó, aparte de la gran aparato de difusión que generan estos medios y toda esta basura, pero todos sabemos que empezaban los muchachos, ¿y la mía cuánto es? ¿Y la mía? Y bueno, y hacíamos todo, ya yo le decía que éramos unión por la propina y ahora éramos fuerza propia. Y me hago cargo de lo que digo, porque soy peronista, o sea, que a mí me importa un carajo y no soy Cuño ni Moreno, soy Leonardo Duba y un laburante más. Pero digo, me parece que aparte era no entender una de las filosofías que yo entendí del peronismo, que es la herramienta que tenemos, muchachos. ¿Cómo le peleamos al mercado? Con la economía del Estado. Si no, no le ganás. Tienen más que vos. Y quedó claro que Donald Trump dijo, locos, acá está, la pongo, y si no, se mueren todos. Y si no, explota todo en el aire. Se mueren de hambre, te lo dijo en la cara, y la gente fue y votó. Entonces no condenemos al pueblo, hagámonos cargo de las cagadas, digo. ¿Y qué pensás con respecto al tema de la situación interna en lo que está sucediendo después de estas elecciones, donde han quedado muchas preguntas para hacer y sobre todo, una fuerte derrota, ¿no? Yo, la primera lectura es como tengo esa malversa, esa deformación ideológica, no lo voy a analizar desde la política, lo voy a analizar de lo que soy, un trabajador. Y gremialmente, ¿no? Digo, primero creo que hay 10 millones de personas, cuando vos decías del monotributo, una cosa son los que estamos registrados, pero si vos te digo que el plomero ese que se registró para facturarle al consorcio tiene 2 pibes laburando y lo tiene negro, no es uno, son 3. Entonces somos 10 millones más o menos entre monotributistas, más mono que tributista, autónomo, informales, cuenta propista, independiente, economía social, economía popular, economía circular, no sé, tanto nombre ya escuché de un laburante que define autogestionarse y que a partir de ahí empieza un emprendedor, empieza a caminar ese mundo del trabajo y la producción. Cuando vos no ves 10 millones de personas, compañero, en algo fallaste. Y te digo, si querés, pequeño ejemplo. Cuando en el 2020 viene la pandemia, las empresas recibían el ATP, nosotros nada. Ahí aparece la idea del IFE. Y claro, cuando aparecen los 9 millones de personas que no estaban... Que Banoli le dice a Alberto Fernández, son 3 palos. Son 3 millones de personas, no pasa nada. Nos anotamos 11 millones y medio. Claro. Le pagan a 9 millones y medio. Yo tuve la suerte después de eso juntarme con Silvina Bataki, ya ex ministra de Economía, que la mandan al Banco Nación, y le digo, che, Silvina, ¿qué hacemos? Me dice, mira, a mí me quedaron 9 millones y medio de caja de ahorro abierta. Tuve que abrir 9 millones de caja de ahorro para pagar la IFE. ¿Y qué vas a hacer? Y no sé, ¿cuándo? Y comprar 10 millones de Postner a China. Y hagamos el mercado nación. Bueno,
si ya existía el Mercado Pago y empezaba, porque habíamos salido de esa pandemia donde estábamos encerrados y tuvimos que aprender a comprar con billeteras virtuales. Yo en mi vida apareció usé. también la de... Yo digo, la uso, aprendí a usarla a partir de que te decían, no, plata no toco, porque nos morimos. Bueno, digo, y si no entendimos eso, y el encierro, y lo que le pasaba a los pibes, y cómo vos le pasabas platita a tu hija, bueno, cada uno después en su ámbito, yo le decía, flaca, eso tenemos que hacer. Y que, a ver, y si Mercado Pago te cobra 35% de comisión, cobremos 2%. No importa, no venimos a ganar plata, venimos a dar un debate sobre qué queremos de la banca pública, cómo hacemos, cómo contenemos, cómo te generamos un derecho y un beneficio. YPF le daba 10% de descuento a los Rappi, Didi, Globo, Uber. ¿Vos tenés que no se tatuaban YPF acá en el pecho? Vale. Bueno, hermano, entonces, y es tuya la empresa. Hacelo vos, loco. Y después cuando tenés la aplicación, te bajo y te pongo la cara de Claudio diciendo, mirá que el que te dio el beneficio, Claudio, a vos te chupa un huevo. Vos querías ir a eso. Acá. Y no estamos hablando ni de derecho, un pequeño beneficio que le diera a este sector del mundo. Vos vas al peluquero ahora y le preguntás, ¿y a vos qué te dio el Estado? ¿Qué te dice? Nada. Y arranca por derecha el 2 minutos y medio y a mí me saca para darle a los vagos que no quieren trabajar. Bueno, eso también te lleva a otro debate también, porque ahora está la reforma laboral una vez más, de nuevo, para tratar de eliminar todos los derechos que quedan, pero hay algo diferente con respecto al último intento que tiene que ver a mi criterio, por eso quiero compartir mi criterio para que me des tu opinión. Con respecto al tema de las 8 horas, ¿cuánto hace que los monotributistas no trabajan 8 horas? 8 horas. Que no trabajamos 8 horas. Yo me meto adentro. Bienvenido. Me meto adentro. Primero que no tenemos horario porque no tenemos que entregar, cobrar. Porque con el compañero Pleni el otro día hubo una nota y yo lo vi muy muy flojo con respecto a poder entender este capitalismo de plataformas, con respecto a los pibes que están atravesando este tema, que ya trabajan y ya los derechos los tienen vulnerados desde antes. Yo tuve aquel Olmo en un café con Perón, 3 días antes que perdiéramos elecciones. Yo siempre a todos les decía, perdemos. Digo, dejate joder, boludo, perdemos. Perdimos la primera, perdimos la segunda, y en la tercera, que era el balotaje, le decía a todos, mirá que perdimos por 7 puntos. Vos estás loco de la cabeza. Ganamos por un voto, pero ganamos. Bueno, me alegra tu optimismo, pero yo que vivo en otro sector y hablo con otro sector del mundo del trabajo, perdemos por 7, 11,5 perdimos. No porque yo lo haya visto, porque soy un eliminado. Me pasaba que me ponía a hablar con el pibe que traía el pedido y te decía, mirá que vamos a perder las vacaciones, el aguinaldo, y te miraba así. ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Ibas a la panadería y el pibe labura en negro. ¿Y qué derecho tengo? Entonces, cuando vos no lo ves y seguís sin viéndolo, bueno, te vas a seguir comiendo estos sogazos. Y no estoy diciendo, después podemos discutir toda la discusión interna, el peronismo, los dirigentes, la cosa, quiénes lo representan, es otra discusión. Pero digo, hay un sujeto, mira, yo siempre digo que Perón, me gustó mucho leerlo, y aparte porque me tocó laburar en su casa, ¿no? Digo, Perón en el 43, cuando lo nombran secretario de Trabajo, el tipo ve un sujeto histórico en la Argentina, político, histórico en ese contexto, en ese momento, que eran los peones rurales, podridos de estar explotados en los campos, empiezan a venir a las ciudades. A las ciudades con urbes, digamos, ponerle conurbano, que se habían empezado a instalar las pequeñas fábricas, pymes, chiquititas, que eran los exiliados, los tanos, los gallegos, los famosos, esa cosa que nosotros venimos y los tanos se rompieron en el cubo, bueno. Y el tipo dice, pero acá no hay un puto derecho. O sea, estos tipos quieren generar trabajo. Y son buena gente, y si hablas, más o menos podemos compartir. Y este que está laburando, que escapado del campo, podrido de que lo exploten, che, bueno, y acá. Y la Secretaría de Trabajo empieza a generar, y que todo el mundo está de acuerdo, ¿entendés? Los dos, de los dos lados. Bueno, hay famoso después de 50-50 y todo lo que vino ya cuando el tipo asume como presidente de la Nación. Con un discurso donde todo el mundo se vio adentro de ese discurso, se vio viviendo ese discurso. Por eso se defendió. Claro. El 17 de octubre, ¿quién dice que lo defiende? No, más vale. Nosotros no tuvimos más 17 de octubre, compañero. Después podemos decir que, no sé, el 9 de diciembre del 2015, la despedida a Cristina, era una despedida que todos fuimos, participamos y nos dolió, pero hoy, si creen que va a haber otro 17 de octubre, no viendo a 10 millones de trabajadores, me voy a quedar en casa tomando mate esperando. Muchas gracias. Gracias por estar acá, gracias por todos tus conceptos. Obviamente que esto lo vamos a difundir, porque es importante
aportar al debate en un compromiso histórico que tenemos, porque la vamos a pasar medio, ¿no? Otra vez más, medio, si me pongo... Con el ojo cerrado, con un ojo así tapado. Un ojo tapado. Pero queríamos tenerte para poder aprender de tu experiencia y para que te explayes sobre toda la mirada que tenías y que tenés sobre este proceso. Cierro con una sola cosa, porque creo que estamos en un momento, como decís vos, muy difícil, y que si más allá de que nos vean o no nos vean, ya a esta altura no tengo fuerza ni para decirlo, lo digo acá porque me invitó Claudio, porque son amigos ustedes, si no, casi no estoy militando, pero por fuera de mi condición, si creemos que vamos a salir de este pozo que estamos entrando y que se va a poner cada vez más profundo, con las mismas consignas de 80 años atrás, con las mismas prácticas, con las mismas personas, estamos complicados. Por eso no creo que la discusión ahora sea vamos a generar cooperativas y sino que creo que hay que entender lo individual para de ahí de vuelta volver a reconstruir ese proyecto político colectivo. Nosotros a Carlos Tomada, y esto es lo último, es un amigo, lo queremos, hacemos todo así porque de verdad lo siento, y al otro día me junté, me decía Leo, después de muchos años entendí lo que me decía y me fui con el saldo de no poder hacerlo como ministro. Le decíamos, hay que armar un estatuto del trabajador autogestionado. Somos peronistas y el estatuto es algo que nos sale de la piel, si no querer estatuto, hagamos un régimen, un registro, la pelotudez que quiera, no con este gobierno, cuando volvamos, es más, una defensoría del emprendedor. Yo, si quieren, les mando después lo que pasó con una pibita que iba a hacer trenzas al recital de Tini, y lo estamos viendo, y te duele, y lo vemos cuando agarran al pibe de la espalda, y lo vemos cuando se me pone la piel de gallina, porque me genera una impotencia, porque aparte pienso que es mi hija, que se está queriendo ganar un pesito en el recital que es de alguien que le gusta. Si nosotros no entendemos eso y empezamos a generar después, cuando nos toque, si es que nos toca de vuelta, políticas públicas, entendiendo esto, después, mira, yo te digo, si en vez de pensar en hacer la cooperativa de los pibes de Rappi, hacemos la mutual que le dé beneficio, es lo mismo, compañero, quédate tranquilo que le vamos a llegar igual y después veremos. Pero si no hacemos eso, y creo que el peronismo va a terminar como el PRI de México, lamentablemente, aunque me duela, más allá del sentimiento que vamos a tener todos por el peronismo, va a ser un sentimiento y no va a ser nunca más un proyecto político nacional. Así que agradezco por la invitación. Qué programita, qué podcast que hemos metido. La verdad... un recorrido muy intenso. Muy intenso, aprendimos un montón, y compañeras, compañeros, damas, caballeros, tuvimos el placer de recibir en la mesa de productores y mercados a este gran dirigente cooperativista que se llama Leonardo Duba. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Gracias, compañero. Y así llegamos al final de nuestro programa. Hemos explorado los hechos relevantes y las historias de los indispensables, de esas personas que están detrás de cada producto. Los esperamos nuestra próxima emisión para compartir otro viaje de productores y mercados. Seguinos en nuestras redes y escuchá nuestro podcast Productores y Mercados por la plataforma Spotify.